Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, dos reconocidos constitucionalistas académicos, el doctor José Chalco y el doctor André Benavides. Quisiera empezar por un análisis de la actuación de este juez de Yaguachi, John R., que devolvió derechos políticos al ex vicepresidente condenado, que tiene sentencia condenatoria ejecutoriada, Jorge Glass, a 8 años por cohecho agravado. ¿Se podía devolver los derechos políticos? Y también que nos expliquen, porque esto está conectado con un fallo de la semana anterior de la Corte Constitucional, precisamente sobre el prevaricato. Doctor José Chalco, ¿cómo considera la actuación de este juez de Yaguachi, John R., y luego que nos explique el significado que tiene la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema prevaricato en el que ha caído este juez venal? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Es un gusto para mí estar con usted. Un atento saludo a la audiencia que sigue tan importante medio de comunicación y un saludo, afectuoso saludo al doctor Benavides. Lo primero y lo de arranque, yo creo que lo fundamental es comprender qué es el gran contexto de lo que está sucediendo y frente a qué realidad nos ha puesto este juez. El ex vicepresidente Glass, efectivamente, como usted señalaba, tiene una sentencia por cohecho, una sentencia de un delito que le declara culpable, procesado a en donde además se establecen 25 años de suspensión de los derechos políticos. Y frente a esta realidad, el juez de San Jacinto de Yaguachi señala a través de argumentos de falacias. Las falacias no necesariamente son precisamente coherencia y realidad con el derecho. A través de falacias llega a decidir de que constitucionalmente y por una lógica de relevancia o ponderación de derechos se le corresponde reintegrar, restablecer los derechos políticos y de participación al ex vicepresidente Glass. Eso es prevaricato. Eso es un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal, precisamente en el artículo 268, en donde se establece que aquellos miembros de la carrera judicial, aquellos árbitros en derecho que procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de causas, obviamente, serán responsables, sancionados por pena privativa de la libertad de 5 a 7 años por el delito, el cometimiento de prevaricato. Y este delito de prevaricato efectivamente se da en la dimensión de procedimiento constitucional, porque el proceso constitucional, entre uno de sus elementos, tiene la competencia y la jurisdicción. Este juez es incompetente, no puede precisamente establecer una medida cautelar contra el cumplimiento de decisiones judiciales, expresamente determinado ya por jurisprudencia de la Corte Constitucional, pero además por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Es decir, desde la dimensión de procedimiento constitucional, del proceso constitucional, hay una clara violación e irrespeto de este juez. Esto es una barbaridad. Y ahora en consecuencia, a lo que el Ecuador se ha visto abocado es a esta lógica de que los jueces de garantías jurisdiccionales, los jueces de instancia, no solo que desconocen la norma, no solo que se ve que ignoran la norma,
sino que actúan, yo puedo decirlo, dolosamente, actúan con intención precisamente de generar estos efectos vergonzosos para el orden constitucional del Estado. Doctor Charco, consecuentemente, el juez ya ha sido procesado por prevaricato, se han iniciado las primeras investigaciones, lo están buscando, no lo han encontrado aún, según testimonio de la Fiscalía y de la Policía, pero este juez debe ir a la cárcel, doctor Charco. Indudablemente, indudablemente, ¿no? El día viernes, cuando salió aquella resolución de medida cautelar, ya se había configurado el prevaricato, había un delito flagrante en donde la Fiscalía, con toda la fortaleza precisamente de activar el aparato punitivo estatal, puede precisamente iniciar todas aquellas acciones penales por el cometimiento de esta infracción. Y usted decía muy bien, licenciado Rivadeneira, como siempre, su opinión es absolutamente calificada. Usted decía muy bien, esto se relaciona a lo que la Corte Constitucional acaba de establecer. Esto se relaciona a un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y efectivamente, la Corte Constitucional días antes de que suceda esta barbaridad o herejía jurisdiccional, en la sentencia 2231-22 de jurisprudencia del año 23, expresamente establece, yo digo, una sentencia agridulce, y ojo con lo que señalo, una sentencia agridulce, porque establece la dimensión o alcance del prevaricato de los jueces constitucionales cuando conocen precisamente estas garantías jurisdiccionales, ¿no? Para que la audiencia nos comprenda. Cuando nosotros hablamos de garantías jurisdiccionales, hablamos de aquellas acciones de protección, medidas cautelares, el habeas corpus, el habeas data, que son de competencia, acceso a información pública, que son de competencia de los jueces de instancia, de los jueces de la carrera judicial, ¿no? Y la Corte Constitucional, en la sentencia que he singularizado, efectivamente se pronuncia sobre cómo entender este delito de prevaricato respecto de lo que en el año 2018 la Corte Cervecera había eximido o había tratado una suerte de exoneración de este delito de prevaricato a quienes conocen estas garantías jurisdiccionales. Y entonces la Corte, en esta sentencia del año 23, la nueva Corte, intenta hacer alguna aclaración, alguna precisión de la sentencia, insisto, anterior que existía del 18, y yo digo, es agridulce la que vino. Y es agridulce porque no es que se aleja del precedente anterior, no es que se aleja del precedente de la Corte Cervecera, porque más bien, en contrario sensu, en contrario sentido, rescata a la sentencia de la Corte Cervecera. ¿Sí? Y dice, nunca la Corte Cervecera fue absoluta y total en exonerar del delito de prevaricato a los jueces. Es decir, parte como fundamento del razonamiento y análisis jurídico actual de la sentencia de la Corte Cervecera. Y le rescata a la Corte Cervecera diciendo, el delito de prevaricato, voy a tratar de ser lo más claro posible para la audiencia, y señala lo siguiente, el delito de prevaricato tiene dos dimensiones, a mi punto de vista realmente son tres, en fin, tiene dos dimensiones, ¿no? Y una es aquel juzgador que decide, que falla en contra de norma expresa. Y la dimensión dos es el juzgador que procede en contra de norma expresa. Es decir, la dimensión uno, si usted quiere, lo que los abogados llamamos, nada difícil, es una dimensión sustantiva del derecho, ¿sí? La norma determinada con un silogismo lógico. Y la dimensión 2, desde la dimensión procedimental del proceso constitucional. Y dice la Corte Constitucional ahora en el 23, si el juez falla, si el juez decide contra norma expresa, no hay prevaricato.
Pero si el juez procede desde la dimensión procedimental, si el juez procede en contra de norma expresa, sí hay prevaricato. Por eso digo, es una sentencia agridulce, porque efectivamente rescata primero a la sentencia cervecera. Para mí la jurisprudencia de la Corte Cervecera muy poco debe ser observada porque es vergonzoso. Y dos, sobre el delito de prevaricato, pues obviamente señala de que sí existe una dimensión de exoneración o de irresponsabilidad jurídica de los jueces cuando es un fallo o decisión en contra de norma expresa, pero que el prevaricato sí habría cuando es desde la dimensión procedimental. Por eso es que hemos dicho que el caso de este juez Rodríguez que usted ha citado sobre el ex vicepresidente Glass es sin duda un prevaricato desde la dimensión procedimental, procesal, porque la competencia y la jurisdicción es un elemento del procedimiento constitucional. Bien, doy la bienvenida al doctor André Benavides, constitucionalista académico. Por favor, su primer comentario respecto de la actuación de este juez venal, doctor John R., que ha dictaminado devolviendo derechos políticos contra norma expresa, como dice el artículo 113 de la Constitución, numeral 2, que no puede ser candidato a quien le devuelve los derechos políticos, y el artículo 168 del Código Orgánico Integral Penal. Doctor Benavides, muy buen día. Buenos días, estimado Miguel, un cordial saludo para usted, para José Chalco y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Lo que pasó la semana pasada en Yaguachi es una muestra clara y fehaciente de lo que se debe entender por abuso y desnaturalización de la justicia constitucional y de las garantías jurisdiccionales. Parece ser que al juez Rodríguez no le llegó el último fallo de la Corte Constitucional que justamente establecía cuál era el alcance del delito de prevaricato cuando se sustancian este tipo de procedimientos. Y este mecanismo utilizado tiene varios hierros, varios errores de bulto, que lo único que nos hacen entender es que la actuación del juez fue deliberada. Ya ni siquiera esto es por ignorancia supina. Porque imagínese usted, Miguel, y estimados ciudadanos, que el ex vicepresidente Glass actualmente tiene varias sentencias, algunas de ellas ya ejecutoriadas, otras por ejecutoriarse y evidentemente también otros procesos que están en curso. Y el constituyente de Montecristi, dando algún tipo de respuesta a estos actos de corrupción, a estos delitos de cuello blanco, estableció una inhabilidad perpetua, justamente la que está prevista en el artículo 113, numeral 2 de la Constitución de la República, que nos señala que aquellas personas que han cometido delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, no pueden ser candidatos de elección popular. En tal virtud, era bastante evidente que el ex vicepresidente Jorge Glass no podía ser candidato de elección popular. Y llama profundamente la atención que esta decisión del juez de Yaguachi se lo debe a través de varias irregularidades, como ya hemos mencionado. Una de ellas tiene que ver con la legitimación activa. No es que presentó el ex vicepresidente la medida cautelar, sino, como dirían los quiteños, le dieron presentando. Y ahí hay una persona que ejerció sus buenos oficios y dijo, creo que aquí hay una violación, una presunta violación de derechos constitucionales y hay que interrumpirla. Y evidentemente aquí vemos un primer error, al menos en el ámbito procesal. Lo segundo, tomando en consideración esta actuación que se dio en Manglar Alto, que un tercero presenta una garantía jurisdiccional para que resuelva el juez del domicilio de la persona que actúa a nombre de otra, se lo hace en el cantón de Yaguachi, provincia del Guayas. Y es claro que este juez no tenía competencia para aquello. Y finalmente se desnaturaliza la medida cautelar, porque cuando uno presenta una medida cautelar es para
interrumpir o evitar la violación de un derecho constitucional. Pero el juez de Yaguachi lo que hace es resolverlo de fondo. Y tan es así que comienza a analizar incluso argumentos de lo que debería entenderse por persecución judicial, el denominado lawfare. Y de hecho, el juez, a través de esta decisión, lo que hace es devolver los derechos políticos. Cuando tú a través de un auto, ni siquiera sentencia, sino de un auto que no tiene autoridad de cosa juzgada y nunca va a tener porque es susceptible de revocatoria, prácticamente le dice que debería ser devueltos sus derechos de participación a tal nivel que dispone el Consejo Nacional Electoral que pueda participar en las próximas elecciones. Y por otro lado, es tan irregular este procedimiento que lo toman, lo activan a partir de una presunta destitución que había recibido por parte de la Contraloría General del Estado y que dice, es que no la han notificado con la orden de destitución respecto de la responsabilidad administrativa que en su momento dictaminó la Contraloría y que ahí se violentaría el derecho al debido proceso porque no se le notificó y pudo ejercer su derecho a la defensa. Cuando en realidad la suspensión y la pérdida de derechos políticos es a través de estas acciones, estos procesos penales por actos de corrupción. Y por otro lado, si uno revisa también esta sentencia, la persona que está siendo demandada es el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué tiene que ver el presidente Guillermo Lasso respecto de una supuesta actuación de la Contraloría General del Estado y también de la inscripción de esa inhabilidad, de esa destitución en el Ministerio de Trabajo? Entonces aquí vemos que ni siquiera está bien demandada la persona, demanda a un metido en un cantón que no corresponde y pidiendo cuestiones que se solucionan a través de otros mecanismos jurisdiccionales. Entonces, vemos, estimado Miguel, que esta situación es una clara afrenta a la justicia constitucional, una afrenta a la Constitución de la República y evidentemente se quiere tomar el pelo a los ciudadanos tratando de ver la forma de cómo bypassear los límites que ha establecido la Corte Constitucional con el único objetivo de tener una candidatura. Afortunadamente, el ex vicepresidente Glass parece que ni estaba enterado de esta situación y querían meterlo por la ventana una candidatura presidencial, pero él está consciente de que está perdido de por vida los derechos políticos y el día sábado declinó esa precandidatura que hicieron sus militantes y simpatizantes en la elección del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. Ahora lo que tenemos que esperar es los siguientes actos que se puedan dar por parte de las diferentes instituciones del Estado. Lo primero, Miguel, aquí se debería solicitar una revocatoria de medidas cautelares y la negativa de esa revocatoria de medidas cautelares impugnada ante la Corte Provincial del Guayas. Primera medida. Segunda medida, el Consejo de la Judicatura, en virtud de su potestad oficiosa de suspensión, debería suspender las actuaciones de este mal juez e iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente. Tercera medida, la Fiscalía General del Estado, afortunadamente ya lo ha hecho, debe abrir una investigación previa para justamente determinar si es que existen indicios, elementos de convicción del cometimiento de un presunto delito de prevaricato y eventualmente otro tipo de delitos colaterales. Y así también podría activarse la UAFE para ver si es que en efecto existe algún tipo de utilización de recursos económicos de origen lícito que puedan dar inclusive algunos elementos del cometimiento de algún tipo de delito económico. Entonces vemos, estimado Miguel, que son varios mecanismos que se podrían utilizar porque este es un claro ejemplo de lo que se debe entender como prevaricato por parte de un juez de garantías jurisdiccionales.
Doctor Benavides, ¿y su opinión respecto del dictamen de la Corte Constitucional la semana anterior respecto del prevaricato? Bueno, respecto de este dictamen, esta sentencia más bien de la Corte Constitucional, yo creo que este era un fallo que estábamos esperando no solo los abogados, sino también la ciudadanía, porque lastimosamente en nuestro país se vive la feria de las garantías jurisdiccionales. Y ya hemos visto que los principales usuarios o clientes de las garantías jurisdiccionales son funcionarios públicos y los políticos, unos para meterse por la ventana al puesto público y por otro lado, aquellos que quieren atornillarse en el puesto, ¿ya? En ese contexto, la Corte Constitucional, tomando en cuenta este precedente que en su momento resolvió la Corte Constitucional a años anteriores, años 2000, me parece 2015, 2014, lo que dijo es que en efecto los jueces de garantías jurisdiccionales que conocen acciones de protección, habeas corpus, habeas data, etcétera, etcétera, no tienen esta supuesta inmunidad para no ser susceptibles de un proceso de prevaricato. Y creo que esta decisión es una decisión que tiene una de cal y tiene una de arena, porque si bien es cierto, aclara cierto tipo de conceptos, pero en la práctica se puede dar esta situación. ¿Por qué? Y eso no va a ser susceptible de actuación por parte de las autoridades de control, porque únicamente se limita a decir que puede existir prevaricato cuando se resuelve en contra de norma procesal expresa, como es el caso de lo que hemos comentado del juez de Yaguachi, porque estás resolviendo una medida cautelar sin que tú tengas la competencia. Entonces, en este caso, es clarísimo cómo se ha violentado norma procesal. Pero lo que sí dice es que no puede ir en contra de lo de fondo. Entonces ahí tenemos un problema. Porque yo podría respetar como juez prevaricador todo el procedimiento previsto en la Constitución, todo el procedimiento previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, e inclusive de manera supletoria lo que está dispuesto en el Código Orgánico General de Procesos. Pero ya al momento de la decisión de resolver lo de fondo, ahí sí puedo prevaricar y disponer una reparación integral que sea contraria al ordenamiento jurídico. Pero la Corte Constitucional te dice que no, que eso no podría ser considerado prevaricato. Entonces, como yo lo digo, estimado Miguel, esta decisión tiene una de cal, tiene una de arena. De alguna forma se va a corregir algunos aspectos importantes que se daba en la sustanciación de las causas, pero es claro que necesitábamos un alcance más amplio de la Corte Constitucional y también que nos diga si es que esto es el prevaricato también podría ser cometido por parte de los propios jueces de la Corte Constitucional cuando conozcan garantías jurisdiccionales que son de su competencia, como por ejemplo la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento, entre otras, la acción de incumplimiento también, por y de incumplimiento. Entonces también hubiera sido interesante que la Corte Constitucional nos aclare aquello. Sin embargo, hay algunos temas que todavía han quedado sueltos y que podrían por ahí algunos jueces pillos agarrarse para tener algún tipo de inmunidad en la resolución de este tipo de causas. Vuelvo con el doctor José Chalco. ¿Qué hacer y cómo enfrentar estos hechos? Porque si bien no se puede generalizar la actuación de todos los jueces, no se puede generalizar, no lo hacemos, pero hay estos jueces que casi semanalmente, periódicamente, hacen quedar mal a la justicia por un lado y siguen abusando hasta que no se siente un precedente y este juez vaya a la cárcel, por ejemplo, doctor Chalco. Creo que hay que ser muy sustanciosos en lo siguiente. Lo primero, nosotros podemos tener una serie de disposiciones normativas, una serie de decisiones de la justicia constitucional que se conviertan en jurisprudencia, y tenemos incluso una constitución que nos dijeron que iba a durar 300 años y que hoy es urgente ya cambiarla. Vea usted,
Entonces, no es la solución una suerte de disposiciones y una suerte de enredos jurídicos que nos llevan única y exclusivamente a decir, ahí está la norma. No, no, no. Eso es sí parte fundamental, sí parte necesaria, pero no es lo sustancial. Lo sustancial es efectivamente la voluntad estatal, la voluntad institucional de corregir lo que hay que corregir. Y para corregir lo que hay que corregir, hay que darnos cuenta primero de lo que usted cita en su artículo en Diario del Comercio, licenciado Rivadeneira. Es decir, de que aquí hay una suerte de mafiosos y una suerte de gente interesada en la institucionalidad del Estado. De que aquí hay una suerte de personeros y de sujetos que se quieren tomar el Estado. Y que es a los que les importa, por ejemplo, la Fiscalía General que vimos en las últimas semanas. Un asunto de Estado. Entonces aquí lo que se requiere no son disposiciones, porque ya las tenemos. Aquí lo que se requiere no es jurisprudencia agridulce. Aquí se requiere voluntad, jurisprudencia no agridulce, sino definida, coherente, seria, entendiendo el rol fundamental de la institucionalidad del Estado. Yo creo que así, solo entonces, se podría claramente mejorar las condiciones de administración de la justicia en el Ecuador. Efectivamente, jueces excepcionales existen. Hay muy buenos jueces también en el país. En mi ciudad, al menos, yo puedo decir que en la ciudad de Cuenca podemos tener todavía la muy clara certidumbre y certeza de la administración de justicia, cuestión que no sucede precisamente en todas las latitudes. Pero hay que hacer, usted bien dice, precedentes necesarios a estas violatorias, vulneraciones e intentos descorteses con la institucionalidad y con los ecuatorianos. Yo siempre digo algo, esto es una burla a los ecuatorianos, porque son los ecuatorianos, todos los ecuatorianos quienes confían en un sistema judicial que se espera sea serio, sea transparente y sea honesto. Doctor Chalco, de no procederse con agilidad en estos casos, el riesgo que existe es que proliferen estos jueces de esta calaña, como el juez John Rodríguez, y que sigan haciendo caso omiso del COIP, de la Constitución, apegados estrictamente a derecho. Mira, esto es una cuestión fundamental de actuar con prontitud. Lamentablemente tenemos un Consejo de la Judicatura mucho más preocupado de otras banalidades, más preocupado de los vocales que tienen procesos penales que están siendo investigados, más preocupado quizás incluso de la euforia de su presidente y de sus intenciones e intereses que claramente se han visto no responden precisamente a una visión orgánica del Poder Judicial, sino más bien parecen ser que son externos. Y mientras esto suceda y mientras esto esté así, efectivamente las complicaciones institucionales no son menores. Usted tiene un Consejo de la Judicatura que debería actuar y sancionar a este juez. No lo vemos. Usted tiene una ausencia de certidumbre, de actitud certera para mejorar precisamente el rendimiento del funcionario público, del órgano que designa a los más importantes funcionarios públicos de control, que se denomina Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no lo vemos. Además, un Consejo de Participación que tuvo 4 millones de votos en contra con blancos y nulos. Usted tiene la ausencia, además, en este momento, de una asamblea que pueda fiscalizar efectivamente. Pero sí tiene, y ahí es en donde nosotros debemos encontrar caminos. Sí tenemos a una Fiscalía General del Estado que con prontitud ha actuado y que está actuando dentro del marco de sus atribuciones y dentro del marco de sus competencias. Y que efectivamente es una Fiscalía que no puede dejar pasar, como lo hemos visto este fin de semana que lo ha hecho muy bien, no puede dejar pasar un delito flagrante que se burla del sistema jurídico y que se burla de la comprensión mínima de los ecuatorianos. Aún más a horas
de que la Corte Constitucional habilitó, como se expuso en introducción, a que sea precisamente responsable los jueces por fallar en contra del proceso constitucional. Usted allá en la monarquía absolutista tenía la irresponsabilidad de los funcionarios. Ahora vivimos una república. Desde hace mucho la responsabilidad jurídica de los funcionarios es la virtud para garantizar al sistema. Yo creo que en consecuencia hay que entonces actuar, hay que activar a los órganos del sistema republicano ecuatoriano y de la institucionalidad que nos queda. Uno de ellos es la Fiscalía, que lo viene haciendo. Y hacer un llamado, sí, al Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó? ¿Por qué aquí ya no es urgente? ¿Por qué aquí ya no hay que sesionar a las 7 de la noche? ¿Por qué aquí ya no hacemos inmediatamente una convocatoria para una posible suspensión? ¿Dónde está el informe del subdirector jurídico urgente para mirar esto? Vea usted, licenciado Rivadeneira, entonces, cuando se actúa con discrecionalidad, usted puede tener todas las normas que quiera, pero hay que actuar entonces con voluntad y con personalidad en defensa del sistema constitucional ecuatoriano. Doctor Andrés Benavides, es lo que señala el doctor José Chalco. Por un lado, ¿qué hacer y cómo actuar frente a estas acciones de estos jueces venales? Y por otro, ¿qué pasa con el organismo administrativo y disciplinario que debió haber actuado de inmediato, como si pretendieron hacer un juez de tercera, un funcionario de tercera contra la fiscal general, contra derecho y contra norma expresa? Aquí vemos claramente una omisión por parte del Consejo de la Judicatura, porque en este caso vemos que en efecto la Judicatura parece que no se ha enterado de lo que está ocurriendo en Yaguache y cómo se ha resuelto en contra de norma procesal expresa. Y es evidente que el Consejo de la Judicatura no está en sintonía con las demandas y exigencias que tenemos los ciudadanos y también los abogados, porque lastimosamente vemos que la Administración de Justicia no está cumpliendo con el rol constitucional que está previsto por parte del constituyente, y vemos que el Consejo de la Judicatura, en lugar de preocuparse de lo importante, está preocupado de lo urgente, está preocupado, por ejemplo, de cómo tumbar a la fiscal general del Estado a través de un procedimiento en el cual no tienen competencia, porque la fiscal general del Estado no forma parte de la carrera judicial, ni tampoco es susceptible del control disciplinario, sino exclusivamente del control político de la Asamblea Nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la fiscal general del Estado no actúe en estos procesos penales que se están siguiendo en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Aquí no hay dónde perderse, estimado Miguel, porque es evidente que las actuaciones que se dieron hace unas 2 o 3 semanas era justamente para tratar de sacar del proceso penal que se está siguiendo por presunto delito de tráfico de influencias en contra de 2 de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esa era la hoja de ruta. Pero vemos también que el Consejo de la Judicatura tiene un doble rasero. Porque esto no es que me lo han contado. Yo lo he visto porque tengo varios clientes que son jueces, que son fiscales, que cuando ellos tienen algún proceso que es de interés de la Judicatura o de sus panas, no, pues ahí sí, le activas el proceso disciplinario de una supuesta falta que ocurrió hace algunos años. Y justo le activas cuando va a resolver este caso que tienes tu interés. Entonces, evidentemente que el Consejo de la Judicatura actúa de esa forma según el grado de afecto o desafecto que tiene con la persona que tiene que ser objeto de un proceso disciplinario. Por otro lado, Miguel, yo creo que uno de los temas que se deben corregir para poder superar esta situación que estamos viviendo en materia de garantías jurisdiccionales es que los buenos jueces
aquellos jueces que sí respetan la Constitución, que sí respetan la ley, que sí respetan la jurisprudencia de la Corte Constitucional y Corte Nacional de Justicia, no hagan espíritu de cuerpo. Porque muchas veces, estimado Miguel, ¿qué es lo que ocurre? Que hay jueces que hacen espíritu de cuerpo y no califican el error inexcusable, no califican el dolo, no califican la manifiesta negligencia. Y en ese sentido, si bien tú puedes haber actuado de manera contraria a la ley y a la Constitución, pero te revocan solo la sentencia, te revocan la medida cautelar o lo que fuera, pero no te califican el error inexcusable. Y claro, al momento que haces espíritu de cuerpo, ese juez, ese mal juez, lo que pasa es que sigue ocupando la magistratura y sigue resolviendo de esa forma otro tipo de procesos. Entonces, hay varias cosas que se deben hacer, Miguel, como las actuaciones que deba tener el Consejo de la Judicatura, que no existe este espíritu de cuerpo por parte de jueces, pero también, y es importante señalar, necesitamos una reforma profunda e integral a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Desde el año 2009, la Ley de Garantías Jurisdiccionales no ha sido susceptible de reforma, más allá de algunos cambios de membrete o cosméticos que se han hecho en función de varias reformas que se han hecho al COIP, al COGEP, pero no ha sido más allá de cuestiones de mera forma. Creo que es necesario actualizar la Ley de Garantías Jurisdiccionales, adaptarla a las nuevas líneas jurisprudenciales que ha dado la Corte Constitucional, pero principalmente corregir aquellos aspectos en los cuales existen vacíos, ambigüedades o contradicciones de las cuales muchos jueces, principalmente aquellos pillos, se agarran para dar una sentencia favorable en contra de ley expresa, en contra de disposición constitucional expresa, y evidentemente para responder a intereses de carácter personal, partidista e inclusive de carácter económico. Entonces, esperemos que esta nueva Asamblea Nacional, que va a ser electa el 20 de agosto y posesionada seguramente en septiembre, ya pueda dar trámite a aquel proyecto de ley que se presentó en su momento por parte de la Corte Nacional de Justicia, por parte incluso del presidente de la República, que fue una propuesta interesante en la cual varias instancias del Estado hicieron un esfuerzo importante para dar una solución, dar una alternativa al país, y creo que sería una de las cuestiones fundamentales que se deberían analizar de cara a este periodo legislativo que se va a completar en las próximas semanas. Doctor José Chalco, ¿y qué hacer con este Consejo Nacional de la Judicatura? Que para unas cosas actúa diligentemente en contra de la ley expresa contra la fiscal general, pretendieron hacer esa barbaridad, pero en cambio acá, con este juez venal, no ha habido una respuesta ya desde el viernes pasado. ¿Qué debiera hacer? El país puede soportar un organismo administrativo y disciplinario incluso con 3 investigados, 3 de sus 5 vocales, y el primero que hace quedar mal a la justicia. Licenciado, yo creo que entonces hay una certidumbre de que es un órgano acéfalo en su funcionamiento, que es un órgano que no cumple con los intereses que debe cumplir, con los intereses, repito, institucionales. Esto es lo que tiene que estar en conciencia y comprensión, la institucionalidad, y que en consecuencia con aquello hay una clara violación a sus atribuciones constitucionales y legales. El Consejo de la Judicatura, en las actuaciones que viene realizando y en las omisiones, ¿verdad?, en las que ha incurrido, nos está demostrando entonces que hay un incumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, causal de juicio político. Esa es la forma en la que tenemos que entender la responsabilidad de estos funcionarios y, en consecuencia, una posible destitución de sus cargos será a través de un juicio político de conformidad con el artículo 131 de la Constitución. ¿Pero para qué el juicio político si no tenemos asamblea?
precisamente porque esto tiene que estar en la comprensión de los ecuatorianos que irán a las urnas en agosto, los ecuatorianos electores, que tienen que elegir asambleístas, que no pertenezcan precisamente a las lógicas del todo o nada por mi grupo político, a las lógicas del todo o nada por a quienes yo vengo aquí a solapar, sino a las lógicas de la institucionalidad. Porque el siguiente parlamento, la siguiente asamblea, tendrá la atribución, la potestad, a mi punto de vista, en vía libre, se ha asfaltado el camino ya para eso, está asfaltado el camino, para iniciar un juicio político por incumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales en las que ha caído este Consejo de la Judicatura. Y a saber, yo me adscribo a lo que dice el profesor Salgado. Aquí la responsabilidad también es compartida con quien en la terna, por tercera ocasión, que se armó la terna del Consejo de la Judicatura, envió al actual presidente que tenemos, y es el presidente de la Corte Nacional. Por eso es de que hay que ser muy sensatos con el país. El presidente de la Corte Nacional de Justicia es quien envió la terna del actual presidente del Consejo de la Judicatura, de la autoridad ejecutiva del Consejo de la Judicatura. Y estamos viendo a los ecuatorianos de una manera sorprendente esta fórmula de actuación reiterada que es disonante con la institucionalidad, llamémoslo así, al menos es disonante. Yo me adscribo a las palabras del profesor Hernán Salgado en entender que aquí hay una responsabilidad compartida también del presidente de la Corte Nacional de Justicia. La salida es esa, licenciado Rivadeneira. Bien. Un juicio político con claridad a este Consejo de la Judicatura. Claro, ahora el juicio político, doctor André Benavides, no hay asamblea en este momento. ¿Cómo corregir estas acciones y omisiones del Consejo de la Judicatura? Bueno, es importante tomar en cuenta, estimado Miguel, que si bien es cierto, actualmente no tenemos el órgano legislativo debido a la aplicación de la denominada muerte cruzada por parte del presidente de la República, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución, la legislatura puede realizar este control político en el marco del ejercicio de las funciones de quien en su momento está en el cargo, en este caso los señores del Consejo de la Judicatura, e inclusive un año después de haber sido cesados. Entonces, supongamos, estimado Miguel, que el día de mañana a los señores que están actualmente siendo procesados penalmente les dicten prisión preventiva, cuestión que ya no ocurrió, pero supongamos que ya en los próximos meses les den una sentencia condenatoria. Ellos tienen que estar en un centro de privación de libertad. Pero digamos que los señores renuncian al cargo. De igual forma, así renunciaran, tienen el control político de la Asamblea Nacional. Y yo esperaría que la próxima legislatura que se va a instalar en los próximos meses haga este control político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Caso contrario, lo único que veríamos es que este órgano administrativo de la función judicial parecería que tiene corona y que puede actuar de manera arbitraria, antojadiza y discrecional. Eso hay que corregirlo. Y yo estoy casi seguro, estimado Miguel, y eso creo que es un pedido también de cierto sector del foro jurídico y de los ciudadanos, que el Consejo de la Judicatura debería ser sometido a un proceso de fiscalización, y no solo de fiscalización, sino de control político, porque ya existen cierto tipo de actuaciones que realmente preocupan a quienes todos los días utilizamos el sistema de administración de justicia. Vemos que en realidad se está utilizando a la entidad para salvarse de procesos penales, para hacer mitines políticos. Yo no comprendo cómo un presidente del organismo de gobierno de la función judicial, que es el Consejo de la Judicatura, va a las diferentes ciudades del país, pero prácticamente a buscar tarima, a buscar plataforma, a dar discurso político y estar esperando los aplausos de claro, ¿y gente. ¿Quién le financia? ¿En qué condiciones? Cuando está exigiendo recursos al Estado, es algo incompatible, increíble lo que sucede, ¿no? Totalmente, Miguel. Ya. Y a eso sumémosle a las actuaciones que ha tenido este presidente,
que dice: voy a presentar acción de protección en contra del presidente de la República y el ministro de Finanzas. Pero un ratito, voy a pedir una licencia chiquita de un día para poder litigar. O sea, claro, en ese momento ya no tiene conflicto de intereses porque ha pedido una licencia de un día para poder litigar, cuando claramente se ve que está actuando en calidad de presidente de la Judicatura. Y después dice: voy a presentar medidas cautelares en el sistema interamericano porque hay una campaña de desprestigio en mi contra. ¿Qué campaña de desprestigio si son ellos mismos los que se desprestigian con esas actuaciones y omisiones? Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional, que va a posesionarse en las próximas semanas, debe hacer un control político. Ahora, lo que tendríamos que ver, Miguel, es cómo se da la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional, porque el actual Consejo ya vemos para quién responde, ya vemos para dónde va y por dónde nació la designación como presidente de este organismo y la designación por parte de la Corte Nacional de Justicia. Claro, lo metes a la terna al señor Terán, pero después, ¿qué es lo que pasa? Que el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia ya no está muy de acuerdo con esa postulación. Entonces, eso es parte de lo que pasa en nuestro país, en la institucionalidad, que se juegan muchos intereses políticos de por medio. Bien, muchas gracias por ilustrarnos a los constitucionalistas, doctor José Chalco, y al doctor André Benavides. Un tema complejo, difícil, la actuación de estos jueces venales y la acción de prevaricato contra estos jueces que deberían ir a la cárcel en el debido proceso y con derecho a la defensa. José y André, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, un abrazo. Ha sido un honor, apreciado doctor Benavides. Muchas gracias, muy buen día. 7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el consultor político Carlos Ferrín para hablar sobre cómo se proyecta la próxima contienda electoral.